Hola, buenos días. Bueno, pues gracias por estar aquí y bueno, les voy a presentar a David Troise, nuestro invitado del día de hoy, y pues les voy a contar un poquito de qué va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, les platico que David empezó diseño industrial aquí en la Ibero y después se fue a Boston a estudiar y pues desde temprana edad David mostró una profunda fascinación por el universo y sus procesos, dedicando gran parte de su tiempo a observar la matemática y la geometría presentes en la naturaleza. Esta pasión lo llevó a explorar la técnica del origami como medio de expresión artística para plasmar la realidad latente que percibía en su entorno. Su interés por el arte en todas sus manifestaciones, especialmente por la música clásica, lo llevó a establecer conexiones entre la naturaleza y la composición musical, incursionando en el piano de forma autodidacta. El papel ha sido un elemento fundamental en la obra de David, donde cada trazo y doblez revela un universo de posibilidades matemáticas, reflejando una realidad alternativa concebida por el artista. Inició su formación como diseñador industrial en la Universidad Iberoamericana, donde su pasión y por el arte de la música continuó creciendo. En su tercer año de carrera decidió trasladarse a Boston para ampliar sus conocimientos en el Massachusetts College of Art y explorar nuevas técnicas. Boston marcó un punto crucial en su vida artística, al unirse al equipo de fundición de metales y crear su primera pieza de origami en hierro titulada Rose, la cual inició su incursión en la escultura. Graduado en Bellas Artes en 2015, regresó a la Ciudad de México para iniciar su carrera profesional como artista plástico. Su obra, basada en murales escultóricos y esculturas en materiales como resina, bronce y yeso cerámico, alegoriza la vida y la existencia humana en un mundo tridimensional. David ha expuesto en numerosos eventos y galerías de renombre, desde la LMNT Gallery en Miami, durante Art Basel Miami, hasta participaciones en exposiciones filantrópicas en museos destacados como el Museo de Arte Moderno de México. Además, ha formado parte de eventos importantes como Design House y el Pop-Up Experience, donde ha creado obras monumentales en vivo. Su presencia en exposiciones como Grupo de los 16, Design Week México y diversas subastas de arte contemporáneo ha consolidado su posición como uno de los artistas más relevantes del panorama artístico actual. Pues David, bienvenido. Gracias. Y adelante. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias, Irma, por invitarme a mostrar mi trabajo aquí con tus alumnos. Y pues espero que les sirva de algo en su carrera lo que les voy a enseñar. Pues, ¿quién soy? Además de la introducción que dio Irma, pues me considero una persona constantemente curiosa de la vida, siempre buscando inspiración en la naturaleza y en el universo y cómo expande y se evoluciona. Desde que tengo 6 años empecé a hacer origami y casi hacía origami mejor de lo que hablaba. Entonces, pues se convirtió en como mi método de terapia y de meditación. Yo ahorita les quiero enseñar cómo pasé de un material impermanente y mortal a pues, el acero, que es algo más rígido, inmortal y permanente, ¿no? Les quiero platicar, esta es mi historia, no es la única manera en la que se solucionan las cosas. Hay 1000 maneras de llegar a 20 y esta es la mía, ¿no? Yo estudié aquí, esto soy yo, a los 18 años, esmerilando, este es mi cuaderno de diseño industrial. Estudié 4 semestres aquí y luego me cambié a Boston a estudiar escultura. Esta es una foto del courtyard, estamos a punto de fundir esculturas en hierro. Aquí fue donde fundí mi primera pieza de origami
hierro, y ahí como que me abrió la mente a las posibilidades que se pueden llegar con el papel, ¿no? No sé si están relacionados con los tessellations de origami, ¿no? Pues esta fue mi primera pieza, hice un mosaico hexagonal, y como ven aquí está muy plano, ¿no? Yo tuve que pasar por muchas exploraciones. Por ejemplo, acá agarré el patrón honeycomb y jugué con él y hice como mi propio rompecabezas, donde aquí estoy formando mi cara, el hydrangea, y pasé por varios procesos para llegar a esta técnica en donde estoy esculpiendo el papel para sacarle un molde y hacer mosaicos. Los primeros 3 años de mi carrera yo me dedicaba a hacer mosaicos de origami escultóricos para hacer murales, en donde jugaba mucho con la luz y con la sombra, y my goal was to hacer como un degradado, encontrarle la matemática al degradado de la luz y la sombra en los muros a través de los mosaicos. Entonces aquí pueden ver diferentes piezas mías en donde pues exploro mucho la forma del mosaico, y yo tenía una necesidad de irme en vez del plano bidimensional al plano tridimensional. Entonces empecé a cambiar del hexágono al rombo, y Escher era una influencia muy grande en mi vida. Entonces empecé a jugar con estas formas que ya se ve como si la pieza estuviera saliendo de la pared, pero realmente es un juego de luz y color. Y dentro de estas exploraciones, pues agarré y decidí poner mosaicos en cubos, en sólidos platónicos, e incluso quemar mis obras para ver qué pasaba. Pero aquí está la primera evolución de mi obra, en donde a veces no tenemos que hacer mucho para evolucionar. A veces tenemos que como que echarnos para atrás y relajarnos un poco, y less is more, ¿no? Yo, la verdad, me enfocaba mucho en hacer el próximo mosaico más y más elaborado, con más detalle, pero irónicamente cuando dejé el papel ser, surgió mi primera escultura de acero. Y entonces este papel lo vi los cortes que tenía que hacer, y entonces con la ayuda de mis sobrinos hice el mock-up en batería, y entonces para los mountain folds puse cinta como bisagra de un lado, y para los valley folds del otro lado, para que el grosor del material no deformara la pieza. Ese papel, esa pieza la mandé con un herrero e hice mi primera pieza de acero, y me sirvió mucho como práctica, como experimento para observar la naturaleza y cómo funciona y cómo trabaja otro material con el que yo nunca había trabajado en mi vida profesional, siempre había trabajado en la carrera, ¿no? Esta pieza ya luego la expuse, y ahí pueden ver el contraste de las etapas de mi trabajo. Pero yo quería entender un poco más cómo funcionaba la matemática y cómo funcionaba la estructura de esta pieza nueva, que yo no entendía bien. O sea, yo la tenía ahí, pero este ángulo era diferente que y había unas piezas más abiertas, y dije, no, pues, o sea, hay que entender la pieza más, ¿no? Entonces decidí irme un poco para atrás, hacer el mismo experimento que hice con la batería, pero hacerlo con MDF, un material un poco más grueso. Y aquí si ven, no sé si se ve, podemos apagar la luz, ¿no? Entonces aquí es un pedazo de madera que está cortado a un ángulo específico,
que me sirvió mucho como práctica porque vas entendiendo tu objeto más. Es como si lo estás disecando, ¿no? Entonces hice básicamente como una operación y aquí quedó la pieza y está completamente simétrica, ¿no? Está lleno de clavos, está lleno de resistol, está lleno de... así, estaba loquísimo, y si se dan cuenta, la pieza por atrás está llena de pedazos de madera, que cada uno lo corté a ángulos diferentes para entender bien cómo funcionaba esta pieza. Y me di cuenta que hay varias, que la base de la escultura eran 135 grados y 45 grados. Y entonces así se quedó la matemática dentro de la pieza. Y después de eso ya pude yo hacer mis piezas de acero y quedaron perfectamente simétricas. Aquí traje esta pieza para que la vean, si quieres la paso. Para que le echen un ojo, para que... Entonces es algo muy, muy curioso porque es ver un origami en acero y es un poco paradójico porque el origami es muy flexible y de repente tenerlo rígido es algo muy, muy interesante. Esta pieza luego ya la repliqué varias veces en diferentes contextos y hasta hice otros patrones basándome en el mismo principio, ¿no? Encontrando el patrón común, que es este y este, y ya teniendo ese mismo ángulo, todo embona como un rompecabezas. Hasta corté una pieza para que yo la doblara como si fuera origami en acero en vez de soldarla. Esto me lleva a la evolución número 2, donde sigue explorando, porque si no te quedas estancado. Y entonces hice este patrón, que es un patrón que todos conocen, es muy básico, pero es muy interesante. Entonces a mí me gusta mucho la simpleza, ¿no? Y entonces de ese patrón hice diferentes modelos, diferentes tamaños en la computadora. Yo el programa que uso es Inventor. Así me enseñaron acá y me quedé ahí y no me he salido de ahí, aunque parece un poco de cavernícola. Y pues mira, así hice la primera pieza. Pues aquí les voy a enseñar. Agarré un sheet metal. No está avanzando. Bueno, ahí les va en real time. Entonces, en Inventor agarré un sheet metal, le puse los dobleces y a ojo de buen cubero yo agarré muy análogo, agarro el papel, veo los ángulos, los mido y ese es el ángulo que decido que va a ser el doblez en el acero. Y entonces aquí ven cómo empiezo a hacer la pieza doblada. Pues ahí hay una unidad, ¿no? de mis piezas. Agarro dos unidades y aquí la exploración es ver si estos ángulos son el mismo por ese mismo principio que hice con la primera pieza que por ahí está rondando. Ahí está. Y pues sí resultó ser correcto ese mismo principio con este nuevo modelo. Entonces, ahí está la pieza. Y ese fue el inicio de esta escultura, ¿no? Después de eso quería ver cómo los unía y entonces hice lo
lo básico, hice unas pestañas y con remaches uní estas esculturas, las piezas de la escultura. Y entonces todos los dobleces, todo el ángulo de las pestañas son el mismo ángulo y todos los dobleces, el ángulo del doblez central es el mismo ángulo en toda la pieza. Entonces es bastante sencillo la estructura y la composición de esta pieza. Entonces después de eso me fui a la fábrica, corté las piezas y empecé a construir las pruebas y justo como lo había calculado, pues así salió, ¿no? Entonces ahí me fui a otra escala, los hacía más grandes, hacía muchos experimentos con las piezas y me di cuenta que el acero funciona igualito que el papel, nada más que es más rígido y tiene memoria y regresa siempre a su posición original. Entonces esto puede ayudar mucho para diferentes proyectos, para la construcción de ciertas piezas, obras, porque no es tan rígido que si tu cálculo se salió unos milímetros fuera de lugar, puedes ponerlo en su lugar. Igual hice esta pieza y también tiene el mismo efecto flexible. Lo que me gusta mucho es que cuando hago un origami de este tamaño, como que me siento como una hormiga, me siento chiquito, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas mágicas de la arquitectura y del arte y de pues, dedicarme a hacer origami a gran escala, pues me hace sentirme chiquito, ¿no? Siempre me he imaginado cómo han de ver la vida las hormigas, ¿no? Nosotros vemos el pasto así, pero ellos lo han de ver a todo detalle, ¿no? De ahí hice la luna más grande y ya haciendo esto, pues hice varias pruebas, varios experimentos y salieron varias piezas. Hasta esta se le hice a mis perros. Y esta que es la entrada a un restaurante en Tulum. Y esto es... No, esto es un video que hice de una de mis piezas que está en casa de una de las casas de Antonio Farré, no sé si lo conozcan. Y es muy interesante porque esta técnica hace que llegues a hacer un estudio de color. Todas mis piezas son monocromáticas, pero por los dobleces y por el ángulo en el que le da la luz, puedes ver todas las tonalidades de un solo color, ¿no? También aquí, algo que quiero recalcar es que usen también las uniones, todo lo estructural, a su favor. Hagan que sea algo estético, ¿no? Yo uso mucho los tornillos, me gusta mucho como que el look industrial. Si quieren, pasen esto. Bien, no sé. Pero no se fijen, está oxidado de forma, no es mi culpa. Aquí les quiero enseñar que si también usa el material a tu favor. Hice una escultura monumental yo solito porque agarré una lámina de acero calibre 20, 22
para hacer cada una de estas piezas. Esta escultura mide 3 metros por 3 metros por 2,5 cuando está construido, pero cuando lo desarmo mide el tamaño de una pieza porque todo es plegable. Entonces el transporte de una de estas piezas es sumamente práctico, ¿no? También usen el origami, bueno, no el origami, sino como la tensegridad y la ingeniería del origami a su favor, si es que van a usar origami en su arquitectura, porque esta pieza tiene un volado de 2,5 metros y no se cae. Esta pieza la hice y son dobleces de 5 grados. Entonces es algo tan mínimo que puede lograr una fuerza estructural tremenda. Esta pieza la hice para el lanzamiento de la camioneta Q8 de Audi. Y a ver, la siguiente lección. Observen todo en todo momento. Fui a Londres y fui al Tate a ver la exposición de Olafur Eliasson y yo estaba pensando en mi próxima escultura y estaba viendo cómo solucionar ese problema, porque yo ya no quería que se vieran los remaches enfrente de la pieza como esta. Entonces estoy caminando y veo esta escultura y aquí la solucionó perfecto. Hizo las pestañas por atrás. Lo que hizo fue invertir el ángulo de doblez y lo dividió entre 2 para poder hacer esa unión. Igual aquí esto lo vi en ese mismo viaje en el Museum of Science y no sé, como que no sé si ustedes vayan, bueno, sí, claro, son arquitectos, todo el tiempo están viendo cómo está algo construido, no son una persona normal que van a un edificio y no están viendo las vigas y así. Entonces, que por cierto, cuando vayan al aeropuerto se van a morir de miedo cuando vean las vigas porque ya están todas dobladas. Y entonces, con esta observación, cuando fui a esta exposición, como que se me ocurrió esta idea de hacer una pieza mucho más grande, inspirada en como que las piezas de Anish Kapoor, que son mucho espejo, y igual con el mismo principio de... A ver, lo voy a adelantar un poco ya, como que agarré una tira y la doblé en ángulos de 15 grados cada uno, así para atrás y para adelante. Y ya que agarré esos dobleces, uso el mismo principio y ¿cómo se le quita el sonido? Y entonces construyo esta pieza y entonces todos estos ángulos son de 15 grados, pero yo lo que quiero encontrar es el ángulo, este ángulo. Entonces ya que los uno, sale el ángulo que estoy buscando para poder encontrar el doblez que necesito para crear la pieza. Después de eso, hago la pieza, hago las pestañas y las echo para atrás, las pestañas, en lugar de para adelante, como esta pieza que están viendo. Esta no la voy a pasar, más. Pues está medio incómodo.
cómoda. Entonces aquí, como ven, esa pieza tiene las pestañas para un lado y el doblez diagonal para el otro. Esto tiene todo doblado para el mismo lugar. Y entonces me puse a construir la pieza. Empecé en el piso, luego me di cuenta que necesitaba más altura, entonces agarré y lo colgué con unas cadenas de la viga de mi estudio y empecé a pegar todas las piezas con remaches y así. Hasta que se empezó a hacer demasiado grande, entonces tuve que soldar un PTR del piso al techo del estudio y poner un tornillo en donde esté anclada la pieza desde hasta arriba. Y ya una vez logrado eso, hice la pieza. ¿Cuánto mide? Esa mide 3 metros, de 3 por 4 metros. Y todo está agarrado de un tornillo. Eso es increíble porque toda la fuerza se divide a través de toda la pieza. Entonces, imagínense, esto está agarrado de aquí y ya, todo lo demás está colgando. Entonces pueden crear algo sumamente complejo y elegante desde algo muy sencillo, ¿no? Esto es algo muy sencillo, es nada más repetición de un doblez de un ángulo, ¿no? Aquí les enseño un video de una pieza que está en casa de un cliente. Acá estos soportes de atrás son porque el viento es tan ligera esta pieza que se mueve, es muy flexible, entonces es nada más para que no se mueva. Sí. Cuando me piden una pieza, voy a una obra que está en obra gris y me dicen, oye, ¿cómo deberíamos de hacer este espacio donde va a ir la pieza? Y pues la mayor parte de mis obras son hechas site specific. Entonces trabajo con el arquitecto para que el espacio esté hecho a la medida de la obra y la obra a la medida del espacio. Esto, a veces no sé si ustedes lleguen y tengan como ideas muy locas en su cabeza y puta, de aquí a que se haga realidad, pues va a estar, van a pasar 10 años y ¿les ha pasado o no? ¿Sí? ¿Les comieron la lengua? Bueno, a mí me pasa mucho. Entonces lo que hago esculturas, hago mis ideas y las hago renders, aunque se puedan o no se puedan hacer, porque para producir esta pieza son como $1,000,000 y si no tienes un cliente o alguien que te compre ese proyecto en ese momento, pues lo tienes ahí guardado en tu memoria. Y pues no sé, a mí me gusta mucho hacer como espacios que sean como templos de esculturas, ¿no? Entonces aquí inventé un templo donde tienen escaleras flotantes, una obra de Anish Kapoor enorme en el fondo, y aquí hice un torus de origami, en donde, que ojalá un día se haga, si ven esa personita, pues es como un edificio de origami padrísimo, donde pues chance la gente pueda caminar alrededor de esta pieza. Y a mí me ha servido mucho hacer esto porque cuando haces esto, pues empiezas como que a manifestar el futuro y la realidad y se te empiezan a ocurrir más ideas.
Y quién sabe, le enseñas ese proyecto a alguien y pues chance y les encanta y te lo patrocinan. Cada proyecto requiere diferentes soluciones, entonces siempre estén innovando, siempre estén encontrando soluciones out of your comfort zone, ¿no? Esta pieza es una propuesta que hice para un edificio que está en construcción, entonces es una pieza de 9 metros de largo, 6 metros de ancho y 5 metros de altura. Y entonces, y está compuesta con más de 200 piezas. Y aquí yo normalmente uso la pieza y el origami como elemento estructural, pero en una pieza de esta dimensión no se puede usar como un elemento estructural. Entonces yo normalmente agarraría y pondría las primeras 3 capas de piezas de un calibre muy grueso, tipo 14. Y estas igual, luego las de acá arriba serían un calibre más delgado para que no haya tanto peso y no se colapse la pieza. Pero eso no funcionaría para esta pieza. Entonces, lo que tuve que hacer para solucionar esta pieza fue hacer un esqueleto interior y hacer un sándwich. Entonces, en vez de que solo sea una escultura, tuve que hacer 2 esculturas, un diámetro más grande en la escultura exterior, un diámetro más chico en el interior y el esqueleto. Y para solucionar, ocultar la estructura, pues aquí puse una tira de luz LED y ya haces que la estructura también sea parte de la obra. Otra cosa que seguramente ustedes hacen es imprimir en 3D y pues los ponen en las maquetas. Esto es lo que hice en este caso, era para hacer el estudio de la sombra. Entonces con la constructora les pedí que hagan una maqueta a cierta escala para que cupiera esta pieza ahí. Y pues básicamente si le tomamos una foto parece que ya está ahí la pieza, ¿no? Está muy padre eso. Otra cosa, dream big, porque suena muy cliché, suena muy como cheesy, pero yo nunca pensé que iba a vivir del origami, ¿no? Y acabé haciendo un origami de este tamaño, ¿no? Un origami que pesa 2 toneladas y está colgada a 15 metros de altura en un edificio en Los Cabos. ¿Cómo solucioné esto? No tengo idea. ¿Cómo? Tuve las agallas de decir que sí a este proyecto, pero dije que sí y lo solucioné después de decir que sí. Un día llegó un cliente y me dijo: oye, quiero una de tus piezas para uno de mis edificios en Los Cabos. Y le diseñé varias piezas, le hice como 5 propuestas para esculturas de piso, en donde es muy fácil porque pues nada más haces una cimentación, una base, te anclas al piso y ya vas la estructura. Y él me dijo: no, quiero una de tus piezas de pared colgadas en la fachada exterior de mi edificio y tiene que aguantar huracanes y todo este relajo. Y tuve que solucionar eso y decirle que sí. Entonces acepté el reto. Entonces al final escogimos esta pieza y yo había hecho esa pieza antes, pero de 88 centímetros, o sea, menos de 1,5 metros de ancho. Y las piezas eran como, o sea, este lado medía 15 centímetros. Y yo tenía una solución bastante sencilla para hacer esa pieza. Era esto es una lámina de 3 metros por 1,20 metros de acero, y así normalmente yo corto las piezas, luego las doblo a 90 grados en zigzag, ¿no? Ya que se corta en zigzag, las piezas, igual como el mismo principio de todas las obras,
embonan como un rompecabezas. Entonces, aquí les muestro cómo se hace, cómo solucioné esta escultura. Está bueno ese sonido, ¿no? Entonces es algo bastante sencillo, la verdad. Ay, ay, ay. Una más. Entonces, ahí está hecha la pieza. Yo creo que muchos de ustedes pensaban que yo usaba Grasshopper o algún tipo de programa paramétrico para hacer mis piezas. ¿Sí o no? Pues no. Lo que hago es muy análogo, lo hago en papel y lo transfiero a cero y uso este programa que es muy básico. Y esa fue la manera que me funcionó a mí. Como les dije, hay 1000 maneras de solucionar las cosas y esta es la mía. Y entonces tratando de hacer esto, pero a la escala de la pieza monumental, no cabía esto. Entonces yo tuve que solucionarlo de otra manera. En vez de doblarlo a 90 grados acá, tuve que encontrar el otro doblez que cupiera dentro de la lámina. Entonces agarré eso y lo doblé a la inversa, y aquí es en donde se soluciona este tema y ya se hace la pieza grande. También tuve que considerar el transporte, porque transportar una pieza de México a Los Cabos y tiene que pasarse a un ferry, todo ese relajo, pues no vas a poderte llevar una pieza de 4 metros por 7 metros de altura en un camión. Entonces lo tuve que hacer en 3 partes. Esas 3 partes se unen y luego se montan. Entonces lo que hice fue agarrar estas láminas y doblé exactamente la misma cantidad de láminas hacia un lado y otras hacia el otro lado, porque necesitaba el espejo de esas piezas. Entonces aquí van a ver, aquí están unas y aquí están las otras. Y eran miles, eran como 12 de cada lado. Ya que estaban estas piezas, pues ya las ponemos en el piso, probamos de que queden bien y ya después de eso pasamos a soldar, ¿no? Aquí estamos soldando las piezas uno por uno. Aquí tuvimos que hacer como un tipo molde para que todas las piezas quedaran igual, así como una línea de producción improvisada. Y después de eso, ya cada pieza empieza a embonar con la otra, con la que sigue.
Y ya que están todas estas piezas, pues se tiene que soldar del otro lado para unirlas todas por abajo. Lo que fue un poco más tricky de esto fue hacer la estructura, porque el acero con el calor se expande y se contrae. Entonces tu pieza se va a ir deformando con el tiempo. Y entonces cuando le agregas la estructura, pues como que las cosas como tú las planeaste en los planos en un inicio, no va a salir exactamente al milímetro. Entonces ahí te la vas a tener que ir ingeniando. Y entonces, para la unión de cada unidad, hice unas pestañas con unos tornillos, pero al momento de unir las tres piezas, nos dimos cuenta que la estructura pandeaba toda la pieza. Entonces tuvimos que cortar toda la estructura. O sea, si se dan cuenta ahí, ahí yo me estaba volviendo loco. Dije, ¿qué onda? Pero te adaptas, buscas soluciones, y lo que hicimos fue cortar todas esas piezas, volver a empatarlas. Les hicimos algo que era como un cinturón, era como un adaptador con unas placas, que son estas, y ya quedaron, ya cuando está toda la pieza unida, ensamblada, ya soldamos la estructura de regreso. Aquí tienen otro punto de vista, otro ángulo de la escultura. Aquí está todo. Imagínate tener todo listo y de repente tener que cortarlo todo. Pero gajes del oficio. Y lo desarmamos, lo pintamos y ya está listo para el transporte. Entonces ahí también lo práctico de estas piezas es que pues ya desarmable, cada dentro de un camión, se lo llevan y lo montamos. Para montarlo lo tuvimos que armar en el piso, atravesarle unos tubos mecánicos y alzarlo todo desde abajo hasta arriba, porque si lo alzábamos solo de arriba, esto se pandeaba, esto se movía. Entonces tuvimos que ingeniarnos algo ahí para que estuviera muy estable, y una vez ya anclado se cortan estos tubos y listo, ya está montada la obra. Y quiero acabar esta plática con una frase de Picasso que va: "Inspiration exists, but it has to find you working". Y entonces, ninguna idea nueva se les va a ocurrir sentados haciendo nada. Entonces tienen que hacer, equivocarse y seguir haciendo para encontrar una manera que les funcione a ustedes, cómo solucionar un problema, cómo crear una idea y cómo llegar a manifestar todo lo que está en sus cabezas. No, yo le estoy rezando a Dios que no se caiga esa escultura. No, sí, o sea, para hacer piezas de ese tamaño, contratas a un ingeniero mecánico estructural. Aquí mi amigo Ricardo de la Concha es un gran arquitecto egresado de aquí, y él me pasó todos esos datos por si quieren. Ahí está. Entonces sí, o sea, antes de hacer una
una obra monumental tienes que tener una firma de un ingeniero y ahí ya todo, o sea, todo recae sobre el ingeniero. O sea, él revisa, te dice, no, pues sí, tienes tanto acero, tanto calibre, tanto esto. Entonces haces un checklist, ves la estructura, ven los puntos débiles de la estructura y llegas hasta cierto requerimiento para cierto lugar. También el acero se necesita sellar, porque cuando esta escultura está en Los Cabos, entonces se oxida y si no está bien sellado se puede debilitar y se cae y pues puede ocasionar un accidente bastante grave. Pero sí, todo va con un estructurista. ¿Qué material es esa pieza? Esta pieza es acero inoxidable espejo y esta pieza tiene los remaches atrás y pues acá nomás agarré una vez que se me va a sacar acá. ¿La quieren ver? A ver. Es que desde lejos parecía. Sí, me gusta mucho. Sí, yo creo que esto se va a pasar. Gracias. Tengo una pregunta de carácter informático. No reconozco ya la interfaz de Autodesk. No sé si sea esa la herramienta que tú utilizas. Sí. Y adicionalmente, si el proceso no de diseño, sino de creación, de modelado, es aditivo o sustractivo. Es decir, planteas una sheet metal de ciertas dimensiones y empiezas a hacer tus dobleces y se va restando, o al momento de hacer tu geometría o lo que estás haciendo va adicionando el material que requieres. No, cuando es sheet metal, haces el trazo y seleccionas cuál va a ser la pieza que vas a doblar. Ya que tienes la pieza, mira, a ver si te enseño acá el... Sí, aquí, por ejemplo, en esta pieza, esta es la lámina, ¿no? Yo nada más la marqué como para enseñarles a ustedes, ¿no? Y entonces yo tengo esta pieza, escojo esta pieza y esa es la pieza que sale en el programa. Y este es el que voy doblando. Y es literal como si tuvieras un pedazo de lámina de acero enfrente y lo estás O doblando. sea que conservaría las propiedades o las dimensiones de esa acción al iniciar tú haces dobleces hasta que se te acaba el papel, digamos. Sí, sí, tú vas manejando la... O sea, mira, ve. Aquí. Pues va. Tenemos que ver todo el video. ¿Y si es autodecímetro? ¿Mandé? ¿Es autodecímetro? Sí. Ah, ok, vale. Sí, entonces mira, aquí seleccioné esta. Y entonces ese es el único material que voy a tener para doblar. Y aquí lo voy a doblar primero y ve. La pieza se dobla y ahí está, doblado para atrás. Se dobla para acá y se va acabando la pieza. Ya que dobles toda la pieza en todos los puntos de doblez, ya, ahí está tu pieza. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Creo que la mayoría de tus piezas o tus obras son repachadas. Ajá, ¿Sí, no? sí. Es más práctico, has encontrado que sea más práctico que soltarlas. Me gusta la estética. O sea, cabe mencionar que soy escultor, no soy práctico. Entonces, todas las decisiones que tomo son como con un fin estético y con dar un mensaje.
A mí me gusta mucho, yo crecí como en un ambiente industrial, en un taller de llantas y luego en un taller de pintura y así. Me gusta mucho lo industrial, me gusta mucho el acero oxidado, me gusta mucho el remachado, los tornillos. Aunque hay clientes que me han pedido esta pieza, de hecho, me la han pedido soldada completamente. Entonces la soldo y queda así seamless, parece un papel. Pero me gusta el hecho de que puedo llevarme un paquetito así de acero, llevármelo y armar algo como si fuera un rompecabezas y construir, ¿no? Como Legos o como, así como un juego. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo sí. Pero bueno, no importa. O sea, ¿cómo sabes a qué ángulo doblar el papel? O sea, ¿lo vas haciendo a prueba y error en el programa? No, doblé, está muy curioso porque esta pieza, la doblé en papel, lo vi en papel y nomás vi el ángulo así y vi que era un poquito más de 90 grados y le puse 93. Y luego, el otro doblez, porque estos son dos dobleces, el otro lo vi un poquito menos de 90 grados y le puse 87. Y por eso hice la prueba en la computadora, porque si tú haces, o sea, si tú juegas con esos dos dobleces y los unes, la pieza es, como la pieza es completamente simétrica, estos ángulos van a embonar. Entonces, yo podría doblar esto a 80 y esto a 70 y van a embonar a fuerzas. Entonces... Claro, pero tu geometría cambia con base en el ángulo. Sí, la geometría va a cambiar. Si esto lo abro un poco, pues cambia completamente la forma. O sea, de hecho, esta pieza y esta son la misma, nada más que esta tiene un ángulo diferente de apertura. Esta está más desdoblada que esta. Esta, si la doblo más, se convierte en esta. En esa, las puntas están como cortadas, como en medio. Ah, sí. ¿Por qué? Esta, porque... De hecho, este ya está apachurrado. Cuando la doblas, si no hago ese corte, en la punta como que se hace como raro, se deforma. Entonces cuando tú cortas la punta, aquí embonan las otras dos puntas y ya puedes tener un pico en vez de un grado de profundidad. Aquí, si te das cuenta, todas estas son pruebas de autor, son piezas que hice de práctica. Aquí, si te das cuenta, por esa razón corto las puntas. Ahorita, si quieres, lo ves de cerca. ¿Tienes alguna página, alguna dirección, algo donde podamos ver? ¿Tendrás un catálogo de tus obras? Sí, en davidtroise.com. A ver, David, Así. ahora sí. Ay, perdón. No, Ya. es que no te lo preguntaba porque veo que la mayoría, como dijiste al principio, están basadas en el origami, que son superficies normalmente rectas. Hay una escultora que no sé si la conozcas, hayas oído hablar de ella, que se llama María Villalón. Bueno, si no la puedes buscar, tiene una cuenta en Instagram, María Villalón Art, y esta trabaja cosas similares, pero también trabaja con superficies curvas. Ok. Con lámina, tiene unas cosas bien padres. Ok. Bien bonitas. Digo, yo vine porque precisamente me gusta mucho este tipo de esculturas. Hay otra firma que se llama Ucma. Ucma, sí. Bueno, también tiene cosas muy interesantes. Y Sí. también trabaja, la mayoría de sus obras son con superficies rectas, ¿no? Sí. Pero a mí en particular me gustan también las curvas y tengo curiosidad de ver cómo le hace, porque digo, obviamente estas obras de aquí, tus piezas, en una dobladora pues las puedes lograr y ya sea en una sola pieza o uniéndolas, pero
Ok. Está muy interesante. Sí. ¿Cuál es el proceso, ¿no? Para doblarlo? Hazte cuenta que es un listón, pero en lámina, ¿no? Sí, claro. Tiene que, dependiendo del tamaño de la pieza y dependiendo de las curvas que quieran lograr, pues será el calibre del material. Sí, depende qué es lo que vayas a hacer, el calibre que vayas a usar. ¿No? Aquí esto es calibre 26 y eso es calibre 18. Entonces, si voy a soldar, uso un calibre 14, un 16, porque si no se perfora. Si soldo esto se deshace. A ti. A ver, David, hay una frase que dijiste que creo que me gustó mucho y es algo que les digo mucho a mis alumnos, que dice, a veces los accidentes marcan el camino, ¿no? Sí. Creo que sí es importante que todos empiecen a hacer pruebas. Digo, nosotros estamos haciendo pruebas en papel, cartón y en elementos más rígidos, ¿no? Y de repente encontramos problemas como, digo, estoy viendo que hay soluciones, donde el vértice donde llegan todas las aristas, ahí tienes un huequito, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que también habíamos visto, que pasarlo de la computadora ya a la vida real, vamos a empezar a encontrar este tipo de problemas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué otras soluciones das cuando tienes este tipo de uniones en un vértice donde llegan estas aristas? Digo, ahorita veo que tienes un huequito. ¿Esta o esta? Sí, ahí abajo, sí, los cortos. Aquí. Sí. ¿No? Porque, digo, pues obviamente, pues todas las aristas convergen en un vértice y pues, no, ya físicamente por el grosor del material no se va a poder. Sí. Y en algún momento dijiste que hay que hacer elementos muy decorativos, muy artísticos para justamente este tipo de uniones. Entonces, por ejemplo, ahí veo que estás haciendo como ese corte extra. Haces otro tipo de uniones para solventar pues ese tipo de doblez. Justo yo en estas piezas, la primera pestaña era recta. Luego me di cuenta que la pestaña tenía que seguir el ángulo del rombo. Entonces, para que no chocaran aquí las pestañas. Luego acá, con este ángulo, para que no se sobrepasara el doblez. ¿No? Pero mucho es ir, o sea, te topas con con estos retos, con estos errores que tú vas solucionando en el camino. No puedo predecir qué es lo que va a pasar con las piezas. También las pestañas, yo nada más sacaba las pestañas y lo doblaba, pero se hacía esta deformidad en el doblez. Entonces tuve que hacer un remetido en la pestaña para que al momento de doblarlo, esta pieza siguiera siendo recta en vez de deformarse justo en las esquinas de las pestañas. Se doblara. Entonces sí, o sea, van surgiendo problemas y los vas solucionando. No es como si vas a calcular cada error. O sea, tienes que hacer errores. O sea, es necesario hacer errores para encontrar estas soluciones. Sí. Gracias. Gracias, No, a usted. Gracias. Bueno, ¿más dudas? ¿No? Bueno, David, Buenísimo. pues, muchas gracias. Muchas gracias. Te traigo un reconocimiento. Ay, muchas gracias. Órale, qué padre. Qué buena onda. Gracias. No, de Oye, nada. muchas gracias por invitarme a tu clase. No, qué Ah, bueno. Espero que les haya servido, Sí, que te haya gustado. Sí, porque justo estamos en este tema. Entonces, Buenísimo. pues al bien. Va, buenísimo. Pues si quieres, o sea, Sí, trabajamos en alguna actividad para que, ¿no? sí. A ver si ahorita te personas, porque eso me da mucho. Ah, justo. Ay, güey, no mames. Nunca he tenido uno de estos en mi vida, güey. Puta madre, él es mi vecino.
A huevo. ¿Te gustó? Está cagado, ¿no? La casa de al lado. Sí, güey. Ah. Que se pueda doblar, es más débil. Vas a intentar. Solo sin remaches, nada más doblar. O sea, si fuera toda tu tía, no sé si se puede usar. Este me imagino, según yo, lo puedes completamente desdoblar, ¿no? Ah, o sea,